habíamos hablado de que tenemos siliconas por adición y por condensación. Primero hablemos de las siliconas por condensación. ¿Ya? Las siliconas por condensación. ¿Ya? Esta es la química que hay detrás. ¿Ok? El monómero, ¿ya?, es el dimetilsiloxano. Ese es el nombre del monómero. ¿Vale? Cuando el dimetilsiloxano polimeriza, se une con otro dimetilsiloxano y forma polisiloxano. ¿Vale? Poli es mucho y es dos. ¿Ok? Entonces un monómero tiene dos de esta estructura y cuando tiene vuelto dos genera una cadena larga que le llamamos polisiloxano. ¿Ok? En una pasta va a existir, va a venir el dimetilsiloxano, pero en la otra pasta va a haber otra molécula que se llama silicato de etilo. ¿Ya? Cuando el dimetilsiloxano se reacciona con el silicato de etilo, ¿ya?, se va a generar la polimerización. Sin el silicato de etilo, el dimetilsiloxano no polimeriza. ¿Vale? Está ahí, prescrito. Cuando llega el silicato de etilo, le dicen, ustedes dos, júntense. Y ahí se empiezan a juntar y formar el polisiloxano. ¿Vamos claros? ¿Sí? Bien, pero esta reacción es lenta. ¿Ya? Es tremendamente lenta. Por lo tanto, necesitamos otro participante, que es el octuato de estaño. ¿Ya? Y también viene la mezcla. Entonces tenemos bien el silicato de etilo con el octuato de estaño. El silicato de etilo dice, ustedes dos empiezan a juntarse. Y el octuato de estaño les dice, pero rápido. ¿Ya? Y así sucede la polimerización a la velocidad que la necesitamos. ¿Se entiende? ¿Sí? El resto que hay en esta composición es relleno. Cuando hablamos de relleno estamos hablando de, muy burdamente, polvo de cerámico. ¿Ya? Cerámico, bien empolvado, está bien raspado, lo meten en la mezcla para darle consistencia. Por lo tanto, si yo tengo una silicona por condensación de consistencia fluida, tiene menos relleno, es la única diferencia. Pero si la tengo en consistencia masilla, es porque le pusieron más relleno, la única diferencia. Pero sigue teniendo dimetilsiloxano, silicato de etilo, octuato de estaño, todo eso existe. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, ojo con estos nombres porque las preguntas van a ir acá. ¿Cómo se llama el desequilibrador? ¿Ya? Así que ojo con esta diapositiva importante. Sí, tenemos el monómero. El monómero es este elemento que se va a unir entre ellos a formar el polímero. El polímero es la silicona ya polimerizada, ya completa, ¿cierto? Pero el monómero, que es el dimetilsiloxano, no se va a unir entre ellos por sí solo. ¿Ya? Está en la pasta dimetilsiloxano, y no se unen entre ellos. No polimerizan. Necesitan que haya un activador. El activador, ¿ya?, es el silicato de etilo. Entonces el silicato de etilo funciona como activador para activar e iniciar la polimerización. ¿Vale? Pero esa polimerización es lenta, por lo tanto necesitan un acelerador, que es el octuato de estaño. ¿Vamos? Y esto, chicos, es súper, tremendamente importante. Esta reacción sucede, ¿ya?, entre el dimetilsiloxano y otro dimetilsiloxano para formar polisiloxano. Pero no es lo único que se forma, ¿sí? Porque en el momento que se unen estas dos moléculas, se liberan algunos otros átomos, ¿ya? Y esos otros átomos, en una esquinita por ahí, se encuentran y se unen entre ellos, formando otra cosa, ¿ya? Como que se miran y dicen, vamos a hacer un grupo nosotros, ¿ya? Y lo hacen. Y esa otra molécula que generan es alcohol, ¿ya? Entonces, esto está dentro de la ecuación. ¿Ok? Si yo empiezo a ver todos los carbonos, hidrógenos que se separan y para el equilibrio de la ecuación termina generándose esta molécula de alcohol. Es parte de la ecuación, por lo tanto es un subproducto. ¿Vale? Siempre que se une un dimetilsiloxano con otro dimetilsiloxano, se va a generar, por otro lado, una molécula de alcohol. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Fantástico. Por lo tanto, en la masa de silicona que polimeriza, adentro hay alcohol. ¿Ya? ¿Qué característica tiene el alcohol? El alcohol tiene una característica de que es súper volátil. ¿Se han dado cuenta? Una botella de alcohol de 90 grados te la abre y se siente el olor a alcohol muy rápidamente. Es porque volatiliza, ¿ya? Quiere decir que se disuelve en el aire rápidamente, ¿ya? Más rápido que el agua.
¿cierto? El agua, si uno deja un tarrito de agua con un tarrito de alcohol, el primero que se evapora es el alcohol, ¿ya? Porque es mucho más volátil que el agua. Y pasa lo mismo acá en esta mezcla, porque ese alcohol no está unido a nada, está mezclado solo. Entonces con el tiempo se empieza a volatilizar este alcohol. Pero como el alcohol forma parte de la masa, al volatilizarse, esta masa se contrae. Si hay contracción, hay diferencias dimensionales. Es decir, este material, muy fantástico que es, no es tan estable dimensionalmente. También sufre deformaciones por la volatilización del alcohol. ¿Se entendió? ¿Alguien necesita que lo explique de nuevo? Esta es la ecuación, y aquí pueden jugar viendo qué pasa con un alcohol, con un carbono, vamos a observar. ¿Ya? Tenemos estos dos elementos que, si no, el silicato de etilo se unen también a la reacción. ¿Ya? No es que esté ahí dando orden, ¿ya? Es parte de. ¿Ya? Se une el dimetilsilosano con el silicato de etilo. Y al unirse, ustedes empiezan a ver qué pasa con estos alcoholes, hidrógenos, algunos que no están acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los que no están acá y se separan? Están ahí. Y esa es la molécula de alcohol. ¿Ya? Y ese alcohol es volátil. Uno lo deja mucho rato, se empieza a evaporar y se pierde la masa. Y se contrae. Ese tipo de reacción es una polimerización tipo por condensación. ¿Ya? Por eso se llama silicona por condensación, porque la polimerización es tipo condensación. ¿Ya? Características. Son más baratas que ¿qué? Que la silicona por adición, pero no más baratas que la silicona. ¿Ya? Están entre medio. ¿Ok? Buena reproducción de detalle, sí. ¿Ya? ¿Mejor que el alquinato? Sí, bastante. ¿Ya? Así que estamos bien con eso. Viene con 3 consistencias, eso es súper útil. El alquinato tiene una. ¿Ya? Esto tiene 3 consistencias, liviana, pesada y media. Entonces yo lo puedo usar la que yo quiera. ¿Ya? Súper útil, fantástico. Pero tiende a contraerse al transcurso del tiempo. Si yo hago lo mismo de dejar la impresión en el logger, me voy el fin de semana, vuelvo, esa impresión es totalmente distinta a la que queremos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay liberación de subproductos. Y el alcohol es un subproducto de la reacción. Está en la ecuación de la reacción. ¿Vale? Como es un subproducto, utiliza parte de su masa. Y al perderse, ya no es la misma masa, es menos. Y se contrae. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Ventajas de este material? Es resistente al desgarro, como habíamos dicho que es una característica de la silicona. Relativamente económico, ¿por qué? Porque es más barato, es la silicona más barata, pero no es más barato que la alquinato. Buena recuperación elástica, un material elástico, ya tiene una buena recuperación, sigue siendo discoelástico, pero es bastante, una buena recuperación, es súper útil. Y no tiene olor ni sabor, le pueden poner olor y sabor a menta, pueden ser lo que quieran, ¿ya? Los fabricantes. Pero lo bueno es que no tiene un olor y sabor personal, propio, ¿ya? Entonces no hay que andar mezclándolo con nada. Desventajas. Contracción relativamente alta, ¿ya? Y ahí como que se nos cae el tema, vamos a usar otro material que se contrae con el tiempo, ¿ya? Tengo mi limitación, ¿ok? Es hidrofóbico, como ya lo habíamos hablado, todas las siliconas son hidrofóbicas, ¿ya? Entonces, ¿qué implica? Implica que yo antes de tomar la impresión tengo que secar mucho la boca, ¿ya? Y preocuparme de que no haya salida, líquido crevicular, nada de eso, ¿ya? Que es una complicación más. Tiene una pobre unión a la cubeta. Yo necesito utilizar un adhesivo especial para que la silicona se pegue a la cubeta y no, al sacarla, no se quede en el paciente. ¿Ya? Y requiere espatulado manual. La presentación de este material, los fabricantes la presentación es un tubo con una pasta de dientes y otro. Uno lo pone en la loseta de vidrio y lo mezcla. ¿Ya? En ese mezclado yo puedo agregar burbujas. Ese es el problema, por eso es una desventaja. Sí, lo vamos a ver más adelante. Como el alginato no tiene tan buena reproducción de detalle, las siliconas se utilizan cuando estamos haciendo preparaciones para restauraciones indirectas, coronas, incrustaciones. Ahí no se usa el alginato, se usa para los modelos de estudio. La primera impresión para
ver cómo son los dientes. ¿Ya? Esa es la silicona pesada, ¿ya? ¿Qué es eso? Esta es silicona pesada, ¿ya? Viene en un tarro, es una cuestión, es una masa, ¿ya? Creo que ustedes ya la manejaron, ¿no? ¿No? Bueno, es eso, ya se dan cuenta que es una cuestión, es una masa, yo la puedo mover, todo eso. Claro. Y se mezcla con el activador. Esta silicona por condensación tiene un activador universal, es el mismo activador para todos los tipos de silicona, liviana, pesada, mediana, que viene en ese pomo, ¿ya? Entonces, lo que hay en esa masa blanca es el dimetilsiloxano y el riano. Lo que hay en esa pastita verde es el silicato de vidrio y el octato de estaño, ¿ya? Es decir, la forma, es una medida específica. Lo que hace es sacar la cucharita, esa es la medida de la masa, ¿cierto? Y después es importante que como que hizo una impresión y dejó el circulito. A eso le tira 2 líneas, un radio. ¿Ya? Sí, esa es el diámetro. 2. Y esa es la medida. Entonces, lo que dice es una cruz, pueden ser 2 paralelas, esa es la medida. ¿Ya? Y así, ¿ya? Se mezcla con la mano, color homogéneo. ¿Listo? ¿Estamos? Ahí tengo un tiempo, porque empieza la reacción de polimerización, ¿ya? Y ahí tengo un tiempo para yo llevarlo a la boca y tomar la impresión que necesito, ¿vale? Si me demoro mucho ya polimerizo. Y esta es la consistencia liviana, ¿ya? ¿Se dan cuenta que te usa el mismo activador universal? ¿Ya? Pero la silicona viene acá, light body, cuerpo liviano, ¿ya? Entonces acá lo que se hace es, se tira una línea del activador, ¿ya? Y este sí lo usamos, ¿o no? Sí. Sí, era esta la que usamos. Y después se usa una línea del mismo largo, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que el diámetro es distinto, porque la boquilla es distinta. 25 ingenieros definieron cuál era el grosor de la boquilla para que al mismo largo sea la proporción adecuada. Y se mezcla de forma manual con espátula, ¿ya? El problema de eso es que si no lo hacen bien, incorporan burbujas en la mezcla. Entonces, si toman impresión, van a haber burbujas y van a aparecer burbujas que no están en la boca, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Se utilizan estas jeringuitas, les dicen monojet, pero se genera problemas con las jeringas que se llaman monojet. Sí, pero en la lista sale monojet y hay muchos vinieron con los monojet. ¿Un hurón? Sí. Y así con las jeringuitas se llaman boca y a la zona en específico. ¿Ya? ¿Se entiende? No vendía, Sí. pero antes vendía. Hermoso. 300 loquitas. Así, chicos, se toma, eso es una impresión, ¿ya? Donde utilizamos las dos consistencias. Salía 300 loquitas. Se fijan que hay una base, así como toda la estructura está con la consistencia pesada, pero también le pusieron de la consistencia liviana, porque la pesada, como fluye poco, no va a entrar en los detallitos más chicos del diente. Va a dar la estructura, ¿ya? Pero no entra en los detallitos más chicos que yo sí necesito conocer. Pero la liviana sí entra. El problema es que la liviana no va a dar la estructura, fluye y se puede perder, ¿ya? Entonces mezclamos las dos consistencias y tenemos una impresión con la estructura suficiente, pero la silicona liviana entró en los detallitos. Entonces tengo todo lo mejor de los dos. ¿Entiendes? El problema de eso es que si la dejo mucho rato, se va a contraer. ¿Vale? Ya vamos a ver cuál es la limitación cuando silicona por adición. La química. Aquí ya no es dimetilsiloxano, es vinilsiloxano. ¿Ya? Y esa es la diferencia. La silicona por condensación es polisiloxano. La silicona por adición es polivinilsiloxano. Ese vinil hace toda la diferencia. Y ese es el nombre que van a encontrar en las cajas de silicona. ¿Ya? La caja de silicona, usted va a leer y no en ninguna parte le va a decir silicona por condensación. Va a decir polisiloxano. ¿Ya? Y en otras van a decir polivinilsiloxano. Y con eso ustedes debiesen saber. Chicos, ustedes son los expertos. ¿Ya? Si el dentista no sabe, nadie más va a saber. Nadie tiene clase de esto, solo ustedes.
Entonces, tenemos el vinilsiloxano, que es el monómero. ¿Ya? Por otro lado, tenemos una silicona hidrogenada. ¿Ya? Una silicona que tiene átomos de hidrógeno. Y tenemos un acelerador, que es el ácido cloroplatínico. ¿Ya? Entonces, los que van a reaccionar entre sí son el vinilsiloxano y la silicona hidrogenada. ¿Vale? Pero necesitan de un acelerador. ¿Vale? En una pasta vamos a tener el vinilsiloxano y en otra pasta tenemos la silicona hidrogenada. ¿Ya? El ácido cloroplatínico está también ahí entre medio. Cuando se juntan estos dos con el ácido cloroplatínico, la polimerización sucede. ¿Vale? Para polimerizar y van a generar el polímero que se llama polivinilsiloxano. ¿Estamos? Pero esta vez no hay subproducto. Se genera polivinilsiloxano completo. ¿Ya? Todos los átomos se reordenan y se usan. No quedan átomos relegados en una esquina y decían hacer un grupito. Eso no sucede. Entonces, como no hay subproducto, no tenemos sucesos que puedan llevarse a cabo por medio de este subproducto, como si pasaba con la condensación. Quedaba el subproducto ahí y el subproducto decidía irse y me cambiaba la masa, el volumen, ¿cierto? Aquí no hay subproducto, solo queda polivinilsiloxano, por lo tanto es mucho más predecible, ¿cierto? Por lo tanto, ojo, no hay variación dimensional. Esta silicona es el primer material de impresión que estamos estudiando y efectivamente tiene estabilidad dimensional. No se deforma por el tiempo. ¿Ya? No se pierde nada, no se absorbe nada, queda el polivinilsiloxano. ¿Ya? La literatura dice que puede aguantar 2 semanas sin ningún tipo de variación dimensional. Este material sí lo pueden dejar en el locker y olvidarse de él por 2 semanas y debería estar igual. No lo hagan, ¿ya? No lo hagan. Porque esto tiene saliva y bacterias, no lo hagan, pero es un ejemplo, ¿ya? Puede pasar alto tiempo y pueden ser vaciados después, no hay ningún problema. Los fabricantes incluso dicen que todavía tienen una impresión hace como 25 años y la van evaluando y sigue igual. ¿Cómo? Sí. Ahí ya estáis entendiendo el tema, sí. Obviamente es más caro. ¿Ya? Pero chicos, eso, ¿qué es eso? Ahí le hice una cuestión rara con una H, ¿ya? Porque no todo está bien, ¿ya? ¿Qué pasa? No tiene subproducto la reacción. Es súper importante eso. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Esta reacción no tiene subproducto, pero sí existe una liberación de hidrógeno. ¿Qué significa eso? Significa que en el proceso de la reacción, ¿ya? Se dan cuenta, la reacción es súper simple, ¿ya? HCH2, para allá, un hidrógeno sale para acá, se va para acá, ¿ya? Y este enlace con ese H, es H2 y listo, ¿ya? Entonces acá hay un hidrógeno como que sale de un carbono y se va al otro, ¿ya? Eso sucede, ¿vale? Pasa que como esta reacción se va generando, cada vez la silicona se va volviendo más viscosa, cada vez tienen menos posibilidades de hidrógeno de moverse dentro de la masa, porque se va volviendo más rígida. Entonces, primero todo es fluido y el hidrógeno salta con facilidad, pero ya al adelantar la reacción, el hidrógeno trata de saltar y está todo rígido, y no puede. Entonces, no hay ninguna base científica en esto, es algo que se ha observado, ¿ok? Que queda hidrógeno libre, ¿ya? Por error de la reacción. Y ese hidrógeno libre, el hidrógeno es un gas y se libera. Pero ojo, como no es un subproducto, no forma parte del volumen de la masa. Entonces se libera el hidrógeno, pero no cambia su dimensión, no cambia su volumen. Por eso sigue habiendo estabilidad dimensional, ¿ya? Así que esto no cambia el hecho de que sea un material superestable. Pero ¿qué sucede? Libera un gas, ¿ya? Al liberar un gas, y yo le pongo yeso, se empieza a generar burbujas de hidrógeno. Entonces, si yo hago el vaciado inmediatamente, el hidrógeno empieza a salir, después yo saco mi vaciado y está lleno de pequeñas burbujitas chiquitas.
que no están en ninguna parte, la impresión no tiene esa burbuja. Pero como el polivinilsiloxano libera hidrógeno, libera este gas, se generan esas pequeñas burbujas. ¿Ya? Entonces, si tiene sobreexposición. Se agota después de una hora. Entonces, el material que tengo que hacer vaciado antes de una hora y este material tengo que hacer vaciado después de una hora. ¿Entiendes? Son más rígidas que las de condensación. ¿Ya? Son menos elásticas. ¿Ok? Son un poquito más rígidas. Mejor reproducción de detalle. Estas son las que mejor reproducción de detalle tienen dentro de la silicona. ¿Ya? Que viene de las células. Tres consistencias también. Y ganas de esa. Y ya sabemos que es súper útil. Tiene una gran estabilidad dimensional. O sea, se mantiene por mucho tiempo. ¿Vale? Pero, yo te detalle, el vaciado tengo que demorarlo una hora. Los otros materiales yo no puedo hacer vaciado al tiro. O sea, tengo que hacer vaciado al tiro. Este material no debo hacer vaciado al tiro. ¿Entiendes? Tengo que esperar mínimo una hora a que la liberación de hidrógeno ¿se entiende? ¿Y si no tenemos? ¿Sí? Igual tiene su restricción, pero para el otro lado. ¿Vale? Y este es el gran problema de las siliconas para adición. La polimerización del silicona para adición puede ser inhibida. O sea, que si yo la contamino con algunos elementos, no polimeriza. ¿Ya? Y eso es un problema porque necesita el polimerizo. Así que es súper importante ese cuadrito rojo, aprendérselo de memoria, ¿ya? Hecho sin memoria, porque son elementos de uso súper común. Por ejemplo, compuestos siliconados de los guantes de látex y gomas de Ike. Si usted está trabajando con guantes de látex y quiere hacer la mezcla de la silicona pesada, como lo vimos en el video, con la mano, se tiene que sacar los guantes. ¿Ya? Y esto realmente tiene que hacerse con guantes, o sea, con la mano sin guantes, o guantes que no sean de látex, que sería es más higiénico. De vinilo o de níquel. ¿Ya? Pero si tengo guantes de látex, no puedo usar los guantes de látex, porque si hago la mezcla con guantes de látex, esa silicona no va a polimerizar completamente. Súper importante, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo saben? Nunca entienden por qué la silicona la impresión es queda bien. Y gastan, y gastan, y gastan. ¿Ya? Segundo, el polvo de los guantes. Ese polvito, ese talco, ¿ya? Que cuando se sacan los guantes, queda la mano. Después se vuelven a hacer usted, también. Así que no es solamente sacarse los guantes, es sacarse los guantes y lavarse las manos. ¿Ya? Así que hay un protocolo, algo que es súper importante entender, si no, esta cosa no funciona. Segundo, agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos son elementos que utilizamos para que la encía deje de sangrar. ¿Ya? Entonces, porque de repente estamos trabajando, la encía sangra, y como la sangre es agua, es líquido, y es hidrofóbico, ¿ya? Tengo que inhibir su sangrado y luego un agente hemostático. Pero los agentes hemostáticos inhiben la polimerización. Así que tampoco puedo usar eso. Y finalmente la capa inhibida por oxígeno. Ese último punto, el punto 4, ¿ya? Guárdenlo en un cajoncito. Hay un microcaso cerebro, guárdenlo, ¿ya? Porque no tienen ni idea de la capa inhibida por oxígeno y tampoco se lo voy a explicar porque para eso tengo que hacer como 3 clases antes y vienen el segundo. ¿Ya? En algún momento les voy a volver a hablar de la capa inhibida por oxígeno y ojalá. Pero vamos a retomar. ¿Ya? Pero queda ahí un ratito. Ahí está la fotito de mezclando la consistencia pesada, ¿cierto? Pero sin guantes. ¿Ya? Y eso, el demorar una hora es por la liberación de hidrógeno. Ni vinilo ni vinilo están libres de ¿ya? Si tú usas vinilo y nitrilo, no te tienes que preocupar de eso. ¿Ya? Ahí están las recomendaciones. ¿Ya? Ventajas de este material. Son mejores características mecánicas que la silicona por condensación. Son mejores en todo. ¿Ya? La presentación es mucho más cómoda porque estas vienen en unos cartuchitos, ¿ya? Con una pistola y con una punta de automezcla. Es una punta donde yo lo pongo ahí, aprieta esta pistola, un émbolo va apretando los dos cartuchos y en esa pistola, en esa punta que tiene una forma helicoidal, se mezclan las dos siliconas y cuando salen ya están mezcladas.
Es una mezcla, chicos, que no tengo problema de que se vaya a generar burbujas de aire, porque no es normal. ¿Ya? Entonces, los fabricantes hacen la silicona por adición con esta presentación. La otra, no. ¿Ya? Lo cual a esta la hace más cara. ¿Ya? Tiene una gran reproducción de detalle y tiene súper buena estabilidad de inmersión. ¿Ya? Desventajas: se inhiben por el látex y el óxido férrico de los hemostáticos. ¿Ya? El cloruro férrico. Es hidrofóbica, al igual que todas las siliconas, porque es una complicación porque la boca está llena de saliva. ¿Ya? Y tiene un alto costo, como había adelantado ahí la compañera. ¿Ya? Obviamente una cosa tan buena. ¿Ya? Chicos, ustedes van a encontrar, van a hablar en el mercado: uy, doctor, esta silicona es hidrófila. Y uno dice: fantástico, porque me hablaron tanto que las siliconas son hidrófobas, y al fin lograron hacer una silicona hidrófila. Pero ustedes debiesen saber lo suficiente de química para saber que las siliconas por nada del mundo van a ser hidrófilas, ¿ya? Por la composición básica de lo que es una silicona, ¿ya? Entonces, cuando le hablan de silicona hidrófila, que le meten cosas para hacerlas menos hidrófobas, pero nunca completamente hidrófilas, ¿ya? O sea, van a tener que seguir secando todo, ¿ya? La silicona no se usa bajo el agua, ¿ya? Entonces, le venden esta a la hidrófila, ya, ok, quizás me aguanto un poquito de líquido, pero tengo que secar, ¿ya? Eso para que no se equivoquen, para que no se dejen caer por el marketing y puedan manejarlo. Sí. Es que al hacer la impresión no usamos como eso. Secas con el solo eso, y tienes como segundo y medio para hacerlo rápido. ¿Ya? Obviamente hay pacientes que salivan mal, más complicados, todos los casos son distintos y bueno, es la habilidad de uno el lograr hacerlo bien. Pero lo más probable es que las primeras 5 no te salgan bien. Y por eso es tan importante el costo. ¿Ya? Si es una impresión, una silicona barata, que te salgan mal 2, 3, no es tan doloroso. ¿Ya? Pero si es muy cara, tenés que botar una silicona, no es tan. Esta tablita, chicos, es el resumen de esta comparación que yo les hablaba de los materiales. ¿Ya? Ahí tenemos ya los 3 materiales que hemos visto. ¿Ya? El alquinato, silicona por condensación y silicona por adición. ¿Vale? Y veamos, según el criterio de estabilidad dimensional, el alquinato, ¿cómo es? Deficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cineresis y la individuación. ¿Vale? La silicona por condensación también es deficiente, pero es regular, porque no es tan terrible como el alquinato, ¿ya? Porque el alquinato se deforma así groseramente, ¿vale? La silicona se deforma menos, pero igual sigue siendo significativo para nosotros, ¿no? Igual no podemos hacer el vaciado por la silicona por adición, bueno, estabilidad de emisión. ¿Ya? El tiempo de vaciado, o sea, ¿cuándo yo puedo hacer el vaciado de este material? El alquinato, casi de inmediato. Máximo que puedo esperar, 1 hora. ¿Cierto? Silicona por condensación, también casi de inmediato. Y tiene la misma regla que el alquinato. Máximo que puedo esperar, 1 hora. ¿Ya? Entonces ahí es como más facilito. Condensación y alquinato, después de 1 hora, ya es mejor hacerla. ¿Ya? Es súper importante, ustedes van a estar en clínica, chicos, ¿ya? Y van a estar trabajando con pacientes, y después de otro paciente, y otro paciente. Y toman una impresión, de repente no tienen tiempo para hacer el vaciado, y la dejan ahí, ¿ya? Y voy a ver este otro paciente, y después hago el vaciado. Pero si pasa más de 1 hora, ya esa infección no sirve. ¿Ya? Entonces tenemos que escribir el material, ¿ya? De repente es mejor un material más caro, si es que sé que no voy a poder hacer el vaciado. Con la silicona por adición, chicos, incluso se manda la impresión, se manda al laboratorio, ¿ya? Y viaja, la impresión toma ahí, viaja al laboratorio y en el laboratorio se lo vaciado. Es tan estable, eso es así. Y son laboratorios que de repente están en Santiago. Y viajan ahí con Chile Express, ¿ya? Después llegan, hacen vaciado y ningún problema. Y la silicona por adición, debo esperar 1 hora. Eso es lo único que estoy obligado a no hacerlo el tiempo. ¿Ya? Entonces, si la dejan de lado y al final del día pueden hacer vaciado, no hay ningún problema. ¿Ya?
Reproducción de detalles. Aceptable en alginato, buena con siliconas por condensación y muy buena siliconas por adhesión. Resistencia al desgarro, baja en alginato y es alta en alto-silicona. ¿Bien? Tiempo de trabajo, el alginato es poco, que ya lo vieron, ¿cierto? La silicona por condensación es medio a largo porque la química de la silicona es tan manipulable que incluso hay siliconas que son más rápidas que otras. Uno dice, silicona fácil. Esta silicona tiene más octavatos de estaño, así que es más rápido. ¿Ya? Entonces uno compra la silicona que a uno le acomoda. ¿Ya? Si yo soy súper rápido y quiero así sacar impresiones como loco, me compro una rápida. ¿Ya? Y listo. Pero si yo no quiero ser más lento, más calmado, me compro otro. Entonces, pues, es variable. ¿Okay? Facilidad de uso. El alginato es súper sensible a la técnica, ya lo vieron. ¿Ya? Un poquito más de agua, la cuestión es una sopa, un poquito menos de agua y la cuestión es una piedra. ¿Ya? Que espatule mal, que espatule muy poco. Súper complejo. La silicona por condensación también, porque el espatulado es más mal. Pero si yo espatulo mal, está lleno de burbujas, y en vez de silicona estoy haciendo un queque. ¿Ya? En cambio, la silicona por adición es más simple, pero no porque una silicona por adición sea especial, sino que el fabricante me lo trae en un sistema mucho más simple, que son esas pistolitas. Y el costo, obviamente, alginato bajo, silicona de condensación moderado y silicona por adición caro. ¿Ya? Y para terminar, chicos, poliéter. Yo les adelanté que los poliéteres son buen material, pero surgieron justo en un momento donde después rápidamente apareció los escáneres intraoral que están quitando territorio a todo esto. ¿Ya? Los poliéteres, chicos, bueno, han compuesto esto por lo mismo, porque en mercados menos utilizados yo le doy menos importancia a este material. ¿Ya? Poliéteres con glucoinino, ¿cierto? Sulfonato aromático, relleno, ¿cierto? Amplificante, colorante, distintas cosas. El relleno también me va a dar la posibilidad de ser liviano, mediano y pesado. ¿Ya? Pero este material, chicos, bueno, mezcla las pastas, inicia la polimerización y no libera su producto, al igual que la adición. ¿Ya? Se genera el poliéter y listo. ¿Ya? Y este material me acuerdo que lo dijo porque tiene excelente reproducción de detalle. Esa palabra no la había usado. Excelente. ¿Vale? Fantástico. Excelente estabilidad dimensional. También, excelente. Aquí estamos superando todos los límites. ¿Ya? Es mejor que todos los anteriores. Menos viscoelástico, más elástico. ¿Se acuerdan que les dije que todo era viscoelástico? Y ya saben cuál es el problema de eso. Al retirarlo tiene que ser rápido, no puedo estar presionándolo mucho rato, no puedo hacer muchos movimientos, porque ya conocen lo que es la viscoelasticidad. Este no es viscoelástico, este es elástico. Así que yo no puedo demorarme a sacarlo, puedo presionarlo y no se va a deformar. ¿Ya? Así que, listo, al fin un material que no era viscoelástico. ¿Ya? Luego, miren, es este material es así que así, aquí sí yo me puedo, ya, tampoco es que lo hagan bajo el agua, ¿ya? Pero sí pueden sacar un poquito del exceso de saliva nomás y listo, y da lo mismo, va a entrar donde haya agua, da lo mismo, ¿ya? Así que es un material que es mucho más fácil de utilizar. Problema, este último. ¿Qué significa módulo elástico alto? ¿Ah? Es más rígido. Entonces ya, es más elástico, sí, pero es mucho más rígido que la silicona. ¿Qué significa eso? Significa que si bien es elástico, va a requerir mucha fuerza, o sea, es más difícil que se deforme para volver a recuperar su forma. Por lo tanto, y aquí es donde se nos va todo al basurero, está contraindicado en situaciones donde hay zonas retentivas. O sea, donde el material entre, tiene que deformarse para salir. Como bien. No se usan bien pacientes con bien. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil sacarlo. Queda muy apretado. Entonces ahí se nos fue todo. ¿Cierto? La idea era impresionar a los dientes. Se usa mucho, o se usaba, porque hoy en día con el escáner, está usando el escáner, se usa mucho en implantología. ¿Bien? Los implantes, que son pedacitos de fierritos y un plano, era muy bueno. O sea, es muy bueno.
Pero ahora llegó el escáner intraoral a cambiarlo. Ahí lo mismo. ¿Y eso, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Esta clase es harta información, todo importante, ¿ya? Así que estudienla harto. La próxima, a la vuelta, es la revisión de la solemne. En las revisiones de solemne no hay control. Pero en la clase siguiente, ¿ya? Que es de materiales de impresión rígido, ahí va a haber control de esto, ¿ya? Ahí va a haber control de esto. ¿Cómo que?